nosotros como MLP, electa por el Movimiento para la Liberación de los Pueblos, Vicenta Jerónimo, diputada indígena, renunció a varios privilegios que el organismo legislativo ofrece. El objetivo es la congruencia con sus principios de base, la transparencia y la austeridad en el gasto público. Empecé a renunciar de todos los privilegios, ¿va? Renuncié del seguro de vida, renuncié del teléfono, renuncié de caja chica, renuncié del tablet, ¿verdad? Igual, solo 3 personas de 011 quedó con nosotros, ¿verdad? Había más, ¿verdad? Pero nosotros con esas 3 estamos trabajando. La oligarquía parlamentaria no tomó la decisión de Jerónimo con agrado. De hecho, lo que molestó al expresidente del Congreso fue que la diputada pidiera que sus iguales, incluyéndolo, se alimentaran antes de las sesiones para eficientar el tiempo y que la comida la pagaran de su bolsa. Si quieren renunciar a todo, renuncien a su curul también, si no les parece el trabajo que se hace aquí. Pero yo creo que ya debemos de dejar de tomar estas medidas populistas mediáticas, que eso es lo que son. El hecho de que no almorcemos aquí no va a resolver el problema de nutrición en el país. Es mentira. Son argumentos falaces, tarimeros. La actitud del expresidente del Congreso le ha valido serias críticas en contra, sobre todo porque las cargas racistas de sus discursos reviven un mal histórico enquistado en la sociedad. El sistema de la oligarquía en Guatemala es fuerte. Nosotros los pueblos estamos excluidos ante este sistema. Este sistema es un sistema muy racista y lo implementan los diputados en el Congreso. El racismo es muy fuerte. Las fuerzas en el Congreso recién empiezan un proceso de acomodamiento y en el camino se van definiendo posturas y alianzas dependiendo de los intereses. De a poco se van sumando otros diputados, incluso bancadas enteras, a la iniciativa de renunciar a privilegios que con el salario de un parlamentario fácilmente se pueden sufragar. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.